todo muy teatral en el barroco, y la verdad que lo que busca es, por supuesto, una llamada desesperada de atención, ¿no? Yo que tengo esta imagen del Cristo sangrante, y acá estas esculturas, que son generalmente madera policromada, eso quiere decir madera pintada en colores, hecha por los escultores del barroco español que eran geniales, tienen generalmente las heridas con todo el rojo de la sangre muy expuesto, por esta cuestión del barroco donde quiere llamar la atención y donde realmente busca, de alguna manera, como en el teatro, la admiración del espectador, ¿no es cierto? Las Madonas, las vírgenes del barroco español, y después van a venir acá en el barroco americano con la misma calidad, van a estar vestidas con tela de verdad. Miren, acá se nota bien, ¿ven? Tela de verdad en todo lo que es el tocado, en todo lo que es el manto, las lágrimas, son vírgenes muy expresivas, muy dramáticas. Es el teatro puesto en escultura. El barroco americano, pero acá tenemos una Madonna con los angelitos, acá tenemos un querubín, y aparte miremos otra característica, acá tenemos una persona de color ya, o sea que ya habíamos tenido los barcos que habían traído esclavos de África. Fíjense la ropa, ¿no? La ropa de este personaje que es muy, muy americano, muy peruano, les diría que es bastante relacionado con lo que son las ropas de los indígenas. ¿Lo ven? Eso es un motivo rarísimo. Son ángeles con los arcabuces, son armas de fuego. Son ángeles con armas de fuego, es una cosa muy rara. Saben ustedes que esas pinturas de los ángeles arcabuceros, es una serie, están en una iglesia muy chiquitita en Jujuy, en nuestro propio país, en Uquía. Esto que les contaba de las esculturas españolas con toda la sangre y demás, llega a América, pero y todo lo que viene atravesando el mar con el tiempo que eso implica, y a veces el que lo hace acá no tiene nada que ver con el que lo inventó allá en España, porque por más de que se trataba de replicar, a veces lo lógico es que no lo lograran porque no eran las mismas personas, pasa por ejemplo con la arquitectura. Bueno, acá leen los planos al revés y entonces de repente tenemos que los templos del barroco americano tenemos unos capiteles gigantes, porque en realidad está dada vuelta a la columna. Bueno, acá estoy mostrando esta imagen, que también es del barroco americano. Fíjense cómo tenemos estas perforaciones en las torres, de repente. Esto se llama espadaña, y es muy típico del barroco americano también, ¿no? Y acá aprovecho que estoy mirando esta imagen, el baldaquino de San Pietro, que era del escultor y arquitecto Bernini. Otro de los elementos típicos de la arquitectura barroca que se va a dar en Europa primero y después en América también, son las columnas salomónicas. Se llaman así estas columnas retorcidas. Lo barroco es lo recargado, lo retorcido, y ahí la columna salomónica entra perfectamente. El barroco se caracteriza por tener todo este recargo de elementos. ¿Tenemos arco de medio punto? Sí. ¿Tenemos columnas? Sí. Por lo demás, no podemos identificar los elementos de tantos que hay. ¿Tenemos óculos? Sí. Tenemos estas volutas y algo muy típico de la arquitectura barroca, que se notaba sobre todo en la entrada de las iglesias, que era el arte de la contrarreforma religiosa, era que la entrada de la iglesia era como media elipse, como si fueran dos brazos que se estaban abriendo para recibir a los fieles. Todo eso fue pensado adrede, no fue casualidad. Estas fontanas, las dos en realidad, están hechas por Lorenzo Bernini, que es el escultor, uno de los escultores más maravillosos que tuvimos en la historia del arte. Los 4 caballos simbolizan los 4 ríos. Uno es el Nilo y otro, aunque no lo crean, es el Río de la Plata. Dentro de las esculturas que tiene Lorenzo Bernini, porque esta se llama el rapto de Proserpina. Es Plutón raptando a Proserpina y llevándosela al Averno, o sea que es una idea de la mitología griega. Pero miren la mano, ¿ustedes pueden entender que esto es piedra tallada? Quiero que observen cómo se hunden los dedos de Plutón en este rapto que está haciendo de Proserpina. Y esta otra de acá al lado se llama Apolo y Dafne, la escena donde Apolo la quiere tocar, le quiere agarrar a Dafne y a ella la convierten en laurel. Acá tenemos otra imagen de los religiosa, se llama el éxtasis de Santa Teresa. ¿Ven que yo les decía que el barroco es sensual? Esta santa está sufriendo un éxtasis de tipo religioso, que casi parece terrenal, parece carnal en ese sentido. Y miren cómo desde arriba incluso perforaron el espacio para que entrara la luz y que la luz que iluminara la escultura.
Algo importante del barroco que en las pinturas de Caravaggio hizo las vanitas. ¿Qué quiere decir eso? Vanidades. Las vanidades son pinturas de naturalezas muertas o de floreros o de frutas como estas que les estoy mostrando, donde de repente tenemos parte de la naturaleza en su esplendor, muy viva, con las mejores frutas, las mejores hojas, las mejores flores, y de repente una fruta que se está pudriendo, una flor que se está pudriendo, lo que me está recordando es que si bien una parte de la vida está en su esplendor, en su juventud, en su punto de mayor belleza, otra ya se está deteriorando. Y es un mensaje, es el mismo mensaje que el de la calavera. Esta pintura se llama El entierro del señor de Orgaz y es de El Greco, que era un pintor español. Sintetiza muy bien el barroco y enlaza muy bien con lo que es la literatura y la música barroca. El señor de Orgaz es este tipito que está acá, ¿sí? Yo voy a señalar con el cursor. Está muerto, lo están sepultando. Estos dos son dos santos importantes. Y a su alrededor, todos estos personajes que están acá, este debe ser San Francisco, por la forma como está vestida, otro debe ser San Agustín y algún otro de los santos importantes que lo están recibiendo. Todas estas personas que están acá son personas contemporáneas al pintor, al Greco. Inclusive está el Greco mismo, acá uno de estos personajes es el Greco. Son personajes que la gente reconocía. Esto que está acá arriba es el mundo celestial. Arriba de todo está Dios, Cristo, por supuesto la Virgen, algunos santos, los profetas, San Pedro con las llaves, ¿sí? Este es el mundo terrenal y el señor de Orgaz representa el inframundo, el mundo subterráneo, el mundo de los muertos. Este cuadro representa lo que sería el universo, ¿sí? ¿Qué relación tiene esto con la literatura y con la música? Bueno, en literatura y en música, el barroco está formado por planos de significado. Les doy un ejemplo. Quijote es la obra emblemática del barroco español. Hay un episodio, el Quijote está también construido por capas. La primera capa es el autor que encuentra un manuscrito que cuenta la leyenda, un manuscrito mozárabe que cuenta la leyenda de un caballero andante. Segunda capa, el relato de Quijote, ¿sí? Y sobre eso se van construyendo distintas capas. Hay un momento en el que tenemos la capa del manuscrito, la capa del relato de Quijote. Quijote está durmiendo y sobre eso hay un montón de gente que se reúne a conversar y en un cuarto nivel tenemos un relato enmarcado. Alguien que está ahí reunido cuenta una historia. Entonces hay 4 capas. Al mismo tiempo hay una pluralidad de voces. Escuchamos hablar un montón de personas de diferentes orígenes que confluyen en un lugar. Entonces hay capas, eso pasa en la literatura. Entonces, bueno, sigue el siglo de oro en España, con figuras como Cervantes, Góngora, Quevedo. En Inglaterra tenemos a Shakespeare, por ejemplo, y en América tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, bueno, etcétera, ¿no? Que son figuras muy importantes dentro de la literatura. Y este asunto de las capas se traslada también a la música. Tenemos el compositor más importante del barroco, Johann Sebastian Bach, pero no es el único, ¿sí? No es el único. En el barroco tenemos además a Claudio Monteverdi, que es un italiano, que hace cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando la profe hablaba de las iglesias con la planta en cruz, la iglesia de San Marco tiene forma de cruz, y Monteverdi puso, por ejemplo, se le ocurrió poner en cada brazo, digamos, de la planta de cruz, un coro y una especie de orquesta, o sea, que dirigía el tipo parado en el medio, doble coro. Pero la música misma está construida en capas. Les decía, el compositor más importante es Johann Sebastian Bach, y Bach compone todo en voces, ¿sí? Cada voz es independiente, pero al mismo tiempo forma parte del conjunto. Había música católica, había música protestante. Bach era un Kapellmeister protestante, ¿sí? En Alemania, en Leipzig. Componía una cantata completa para cada domingo, ¿sí? Una obra muy larga, ¿no? Lo que se termina de consolidar en este periodo es la tonalidad. Bach es un maestro, hubo un antes de Bach y un después de Bach en música, del mismo modo que hubo un antes de Cervantes y un después de Cervantes en literatura, nunca repetidos, ¿sí? Todos los compositores que vinieron después de Bach se copiaron de Bach, de alguna manera, cuando lo descubrieron, porque no era muy conocido.
Bach termina de establecer y trabaja lo que se llama la tonalidad. Y escribe una obra, compone una obra que se llama El clave bien temperado. Clave es el prototipo del piano, ¿sí? El clavecín, no era exactamente un piano, parecido. Él escribe música en todas las tonalidades habidas y por haber, una para cada una, para mostrar cómo se puede hacer un piano bien afinado y que suene absolutamente todo. Es la matemática de la música, digamos, termina de desarrollar Bach. Hay otros nombres muy, muy importantes, ustedes van a ir escuchando siempre música de fondo, ¿sí? Que es la música del periodo, que es un compositor muy importante que se llama Antonio Vivaldi, que era otro italiano. Entre las cosas que surgen, que nacen de los conciertos, habíamos hablado, el concierto grosso, que viene del concierto grande. Todavía no llegamos a la época de las sinfonías, pero sí ya la orquesta se va conformando, sobre todo la orquesta de cuerdas. Todavía por ahí no hay mucho instrumento de viento en las orquestas ni tanta percusión. Tenemos más que nada cuerdas, violines, violas, violonchelos. Sobre todo escribe mucho para tríos, cuartetos de cuerdas, ¿sí? Y clavecín, clave, este instrumento que les decía que es el antepasado directo del piano. En este periodo finalmente se configura y nace lo que sería la ópera. La ópera es algo así como el teatro llevado a música. La gente, los personajes, en vez de hablar, cantan. Hasta hace poco uno iba al teatro a escuchar ópera, no entendía un soquete lo que decían. Ahora uno va al teatro a ver ópera y está subtitulada. Sobre el barroco americano, en música y literatura. En música, lo que hay de barroco americano es similar a lo que pasó con la arquitectura. En los lugares donde había misiones jesuíticas o donde las órdenes religiosas se asentaban, enseñaban lo mismo que se enseñaba en Europa, el mismo tipo de música que se enseñaba en Europa y que se hacía en Europa. De hecho, en la escuela de Cusco famosa, que estaba en la zona de Bolivia, Perú, se compuso para órgano, igual que en Europa, y se compuso para instrumentos inclusive de viento y de cuerda, que se construían aquí, inclusive. Sobre la música protestante es que inventan una nueva forma musical que es el himno. El himno que los adventistas usamos en el himnario fue inventado por Martín Lutero, básicamente, porque ustedes saben que la iglesia protestante es una iglesia que canta. Gente que participa, los catecúmenos, cantan. Entonces hacía falta generar una forma en la que se pudiera cantar. En la que todos pudieran cantar. Entonces, como la música formal, académica, la música, por ejemplo, de Bach, no la podía cantar todo el mundo, se crea el himno. El himno tiene una forma de estrófica a 4 voces, pero son voces homófonas, significa que suenan todas juntas, ¿sí? Entonces, si todos tienen una negra, todos cantan una negra, si todos tienen una corchea, todos cantan una corchea. Eso se le llama homofonía y es muy práctica. En la vida real es la música puesta totalmente al servicio de la práctica religiosa. Y tenemos, y les voy a dejar así la perlita final, alemán, pero radicado en Inglaterra, amado por los ingleses, al punto que cambió la grafía de su nombre, un señor llamado Georg Friedrich Händel. Este señor compuso una de las obras tal vez más reconocidas por toda la cristiandad, casi sin importar las diferencias de credo, que la van a estar escuchando ahora y que espero que la reconozcan, no les voy a decir. Igual seguro les voy a subtitular para que escuchen esa porción de el Mesías, que es realmente muy buena. Si te parece, redondeamos acá el barroco. Por mi parte está bien, creo que lo más importante está dicho, espero no haberlos confundido, porque el barroco es complejo. Es complejo, en sí mismo.